Del Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Dícele Jesús: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Hermanos, celebramos este domingo segundo del tiempo pascual, este domingo de la misericordia, este domingo de Tomás, este domingo de los incrédulos. Alguno me decía: «Padre, mañana celebramos el domingo de los incrédulos». Pero es también el domingo in albis, este signo potentísimo de la iglesia primitiva que celebraba luego de la resurrección, luego de haber recibido el bautismo, de haber experimentado la resurrección en Cristo. Celebraban 7 días de fiesta, los 7 días que hemos vivido durante esta semana. La semana in albis, que es la semana inmediata después de la vigilia pascual, del domingo de resurrección. Y todos estos días reciben la catequesis, recibían las catequesis mistagógicas, se dice así, que se les explicaban todos los signos que habían recibido durante la vigilia de Pascua. Es también el día domingo cuando los ya neófitos, aquellos que habían sido bautizados en la iglesia primitiva, se quitaban las túnicas blancas y las ponían siempre, se les celebraban las Eucaristías cerca o en la cripta de algún mártir importante. Y las ponían allí para que pasaran de la túnica, es decir, del vestido, de llevar esta alba, digamos así, de pasar del hábito a la costumbre, a vivir las cosas, ¿no? Ponían como signo sus túnicas sobre las tumbas de los mártires para decir: nosotros, aquellos que hemos creído, aquellos que hemos profesado, ahora estamos dispuestos también a vivirlo, a experimentarlo, a que no sea una fe así, de oídas, no, a experimentar, a tener una fe profunda, como la fe a la cual invita el Señor a los discípulos, este evangelio que se proclama en los 3 ciclos litúrgicos, en el A, en el B y en el C. Este evangelio de San Juan que habla de Tomás, de Tomás, el incrédulo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos llamado así o le decimos: tú eres Tomás, tú eres como San Tomás, tú, Santo Tomás, ver para creer, etcétera? Habiendo escuchado el Evangelio, queridos hermanos, celebrando este domingo de la misericordia, este domingo in albis, este domingo que nos invita a recordar el día de la resurrección. Este es el domingo, el día del Señor. Por eso el Evangelio inicia hablando de un lugar. Dice el Evangelio: al atardecer de aquel día, al atardecer, el primero de la semana,
estando cerradas las puertas por miedo a los judíos. Este es el atardecer, es la entrada, el paso de la luz a la oscuridad. Por eso los discípulos tienen miedo de los judíos, tienen miedo de experimentar lo que ha experimentado Jesucristo en la cruz, la pasión, la muerte. No creen del todo la resurrección. Es verdad, las mujeres lo han visto, María Magdalena lo vio, y Jesús le dice de ir a decírselo a los discípulos para que lo esperaran en Galilea. No creo que hayan creído tanto a este testimonio, porque aún tienen miedo, porque sin el Espíritu Santo, la única cosa que podemos hacer es vivir para el miedo. Por eso están las puertas cerradas, por miedo. Y tantos de nosotros tenemos nuestras puertas cerradas por el miedo a que cambie nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes, cuántas personas que nosotros conocemos han rechazado la fe simplemente por miedo a que cambiase su vida? Por miedo a que suceda algo extraordinario en nuestra vida. Y este es el miedo, es el motivo de las puertas cerradas de los discípulos. Frente a este miedo aparece el Señor que traspasa las paredes, traspasa estas puertas cerradas. Por eso hoy día estamos escuchando esta palabra, porque Cristo traspasa estas barreras, traspasa nuestras puertas cerradas, traspasa nuestra incredulidad, nuestra frialdad, y aparece y nos dice esta frase que a mí, en lo personal, siempre me ha ayudado muchísimo. La paz con vosotros. ¿Cuál es esta paz? Es la paz de la guerra, es la pacificación simplemente, es la paz que simplemente quita este miedo, el miedo a la muerte. No es solo esa, es la paz del resucitado. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos regale la paz como fruto de la Pascua, como fruto de la resurrección, la paz de Cristo resucitado. Dice el Evangelio que después de desear la paz a los discípulos, muestra los signos de la pasión, muestra las manos y el costado, para que no nos olvidemos que la paz es fruto también de la pasión de Cristo. La paz que da el Señor es esta paz histórica, no es una paz fantasmal, no sé cómo se dice, no es una paz sui generis, no es una paz, del nirvana o de una experiencia del yoga, no es esa paz, es la paz de la cruz. Por eso el Señor muestra las manos y el costado para decir: yo soy el Señor de la historia. Yo te doy la paz porque he pagado la deuda antigua. He pagado por el perdón de tus pecados. Y esta es la paz que tenemos que experimentar en este tiempo de Pascua. La paz del perdón de los pecados. Porque el Señor nos muestra los signos de la pasión para que no nos olvidemos que nuestra alegría nos viene del perdón de los pecados. Por eso los discípulos se alegran. Luego el Evangelio dirá: los discípulos se alegraron de ver al Señor. ¿Cómo le responde el Señor a esta alegría, a este gozo? Le vuelve a decir por una segunda vez: la paz con vosotros, atentos, porque tenéis que tener esta paz que también a ustedes los llevará por el mismo camino que yo pasé. Atentos, que vuestra alegría no sea la alegría de este mundo. Atentos, que tu alegría no sea una alegría estúpida, sin sentido. Tantas veces nos alegramos por cosas superficiales. Y ahora que estamos viviendo en este contexto, en esta cuarentena, en la incomodidad, tantas cosas, nos damos cuenta que realmente la alegría que hemos vivido toda la vida es vana, es superflua, es insignificante, porque la verdadera alegría nos viene de los pequeños signos que podemos encontrar al interno de la familia, al interior de la familia, en una simple palabra de amor, de cariño, en una reconciliación, en un pedir perdón, etc. Esta es la paz que nos da
el Señor para iluminar nuestra alegría. Continúa el Evangelio hablando de que en esta segunda paz, dice el Señor, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Atentos, porque aquí está la presencia del Espíritu Santo. Aquí el Señor está donando el Espíritu Santo. Padre, ¿de qué Espíritu Santo? Si todavía no viene el Pentecostés. Este Espíritu que entrega Jesús es el Espíritu de la misericordia. Por esto celebramos este domingo de la misericordia. Este Espíritu que entrega Jesús a los discípulos es para perdonar los pecados. Y esta es la misión de la Iglesia, como bien lo ha expresado el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado. Esta es la misión de la Iglesia, llevar la misericordia, el Espíritu para perdonar, para anunciar el Evangelio, que llama a conversión a los hombres, para que todos se encuentren con la misericordia de Cristo resucitado, que nos pasa de la muerte a la vida, de la muerte de nuestros pecados a la vida eterna, la vida del perdón, la vida de la misericordia. Aparece digamos así, el personaje principal de este domingo en el Evangelio. Aparece Tomás. ¿Y quién es Tomás? Lo describe aquí San Juan. Dice, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo. ¿Por qué agrega esto San Juan? ¿Por qué? Porque mellizo, sabemos lo que es un mellizo. Tiene otro, muy parecido a él, digamos así. Y entre ellos tiene una relación de dependencia a veces, ¿no? Los mellizos, los gemelos, toda esta gente, estos hermanos, tienen siempre una dependencia entre ellos. Podríamos decir que son una dupla, son dobles, es la misma persona en una doblez. Esto es una cosa cómica que digo ahora, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque Tomás no cree, como lo sabéis. Y esta es muchas veces la actitud de todos nosotros. Vivimos la fe en un modo doble, en una doblez. Muchas veces yo he escuchado, ¿no? Vas a la iglesia y luego cuando vas a casa eres otro. Es decir, es un doble. Tienes un mellizo, tienes otro que es diferente al que eres cuando estás dentro de la iglesia, por ejemplo, o cuando vas a un acto religioso, etc. Y luego en tu casa, en tu vida, en lo cotidiano, eres totalmente distinto. Son dos. Por eso dice Tomás el mellizo. Dice que este Tomás le dicen los discípulos, el Señor, hemos visto al Señor. Pero Tomás no cree. La fe no le viene por la predicación a Tomás. Y este es el problema de muchos hoy día, que no les sirve que se les hable de que Jesucristo ha resucitado. No les sirve de que Dios ha vencido la muerte, que tenemos la posibilidad de experimentar la verdadera felicidad, que es la santidad, la plenitud del ser hombre, del ser persona. Mucha gente no cree en este testimonio. ¿Qué dice? ¿Qué responde Tomás? Si yo no veo, no creo. Si no toco, dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré, porque Tomás cree solo en un muerto. Tomás se ha quedado con Cristo en la cruz. La historia de Jesús para Tomás termina en la cruz. Por eso dice, si no veo los signos de la cruz, no creo. Por eso muchas veces a nosotros, ¿qué nos ha permitido Dios experimentar para creer? Nos ha permitido experimentar el sufrimiento, la cruz, para conocer las llagas de Cristo y el costado de Cristo. Y esto es bellísimo, porque dice, a los 8 días después, es decir, al domingo siguiente, estaban todos. Es interesante esto que estaba, incluso Tomás dice, pero todavía las puertas estaban cerradas. Todavía estaban las puertas cerradas. Por eso será importante que en el día de Pentecostés, cuando viene la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la primera cosa que se rompen
son las puertas y salen los discípulos, porque ese es el espíritu de la evangelización, el espíritu del anuncio de la vida de Cristo. Las puertas aún están cerradas, pero están todos. Y esta es la comunión. Esta es la experiencia que tenemos que tener nosotros de fe. La fe, si bien es una experiencia personal, pero Dios nos llama a vivir la fe en comunión, a estar con los otros. Obvio que Tomás no creía, si estaba fuera. Obvio que Tomás no podía, no tenía la opción, porque estaba fuera. No estaba dentro de la comunión de los apóstoles, cuando Dios se manifiesta a ellos. Pero Dios, que es infinito en misericordia, Cristo, que ha pagado por nosotros, por nuestros pecados, tiene este acto de misericordia. Hace un verdadero descendimiento, esta kénosis que se dice en griego, este renunciar a sí mismo, y acoger con la misericordia a Tomás. Y le dice, toca, ven. Se dirige directamente, desea la paz otra vez y le dice, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, Tomás. Hoy en Tomás estamos todos nosotros. Dios nos está concediendo a través de la fe tocar. ¿Cuántos de ustedes, cuántas personas hoy en día no están tocando las llagas de Cristo, no están tocando los signos de la pasión de Cristo, no están tocando el costado de Cristo con el sufrimiento, con la cruz de la muerte de un pariente, con la enfermedad, con la ancianidad, con cosas que nosotros muchas veces no entendemos? Podemos tocar a Cristo hoy día con la fe. Lo podemos tocar con la fe. Cada vez que tú experimentas la misericordia en tu vida, que Dios te ama, estás tocando como Tomás. Cada vez que yo experimento que Dios me ama, que tiene misericordia de mí, puedo tocar como Tomás. ¿Y cómo podemos tocar al Señor? Pues a través de los sacramentos. Es interesante que tocando las llagas del Señor no es otra cosa que el perdón de los pecados. Podemos tocar al Señor cuando experimentemos y cuando experimentamos que Dios nos perdona, que Dios es nuestro Padre, que no somos hijastros, somos hijos, que no es un padrastro, que es nuestro Padre, que es nuestro verdadero Padre. Por eso lo que sale de la boca de Tomás es esta profesión bellísima, profesión de fe. Señor mío y Dios mío, porque reconoce la divinidad de Cristo, la divinidad de Jesucristo. Es Dios, Dios Hijo. Por eso, Señor mío y Dios mío. Y a esta respuesta, Cristo también la responde. Dichosos los que sin ver, han creído. Y estos son ustedes, queridos hermanos. Ustedes que a través de la predicación pueden creer que Dios es misericordia, que Dios nos invita a tocarle con la fe, que Cristo ha resucitado, que este domingo sea para decir verdaderamente ha resucitado, que este domingo sea para decir realmente nos ha perdonado. No nos ha perdonado para que volvamos a hacer lo que te da la gana, no, nos ha perdonado porque nos ama, por su fidelidad. Y esta fidelidad y esta misericordia nos llama a cambiar vida, nos llama a la conversión, nos llama a querer también acoger esta vida divina, a acoger también el Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que iniciamos en este tiempo, el camino hacia Pentecostés, hacia la efusión del Espíritu Santo sobre toda la iglesia, sobre todos los apóstoles. Este domingo en la misericordia les deseo a todos que esta predicación nos pueda ayudar a experimentar la misericordia del Señor. Para todos, mi bendición. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo a todos.